no sé si lo pronuncié muy Sí, bien, ¿no? ujú, ¿Sí? sí, sí. Académica del Departamento de Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica. La profesora Helen Alfaro Víquez se ha destacado por su trayectoria en la formación inicial y continua de docentes de matemática, con un enfoque en el desarrollo de prácticas de modelización que fortalece el enseñar a enseñar en distintos niveles educativos. Su experiencia y compromiso con la innovación didáctica hacen de su presencia un gran aporte para nuestra comunidad RedFit. Así que te damos la cálida bienvenida, te agradecemos que nos regales tu tiempo, ¿cierto? Desde allá, desde Costa Rica. Me imagino que el clima ya está muy distinto al de acá. Y, y nada, y también le agradecemos a todos los que están aquí, ¿cierto? Por esta tarde y este compartir juntos. Esperamos que a las 6:30, cuando terminemos, todos se lleven un poquito de ti, Helen, Muchas para gracias. nuestras prácticas. Así que el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Aquí en Costa Rica son las 3 de la tarde. 2 horas estamos atrás nosotros. Y como bien lo dice Andrea, el clima está bastante más diferente. Aquí está haciendo bastante calor. Entonces, si me ven tomando agua o un poquito colorada, pues es eso, el calor. Eh, bueno, hoy vengo a compartir. Yo creo que cuando uno hace trabajos o investigaciones, no, lo más importante es compartir para expandir ese conocimiento, para compartirlo con otras personas, pero también para tratar de incluso nutrirlo a partir de otras experiencias y comentarios de todos ustedes. Así que, pues, la idea de durante toda la presentación es ser como que sea como una conversación y si tienen alguna pregunta o comentario durante el proceso, pues sepan que me pueden interrumpir en cualquier momento. Como bien lo dijo Andrea, el taller tiene el nombre Modelar el enseñar a enseñar, eh, enfocado en las prácticas de modelización en la formación de docentes de matemática. Un poquito para comentar o mencionar el contexto y la razón también por la cual este es un tema de interés, y es que en la Universidad de Costa Rica, en el departamento en el que trabajo, tenemos un grupo de docentes, somos aproximadamente como 10 que nos estamos encargados de formar educadores matemáticos y la mayoría somos bastante jóvenes, en el sentido de que tal vez no tenemos tanta experiencia en secundaria, ¿verdad? O tal vez salimos de la carrera de la enseñanza, que se llama la enseñanza de la matemática, y de una vez nos fuimos un poco al estudio superior y tenemos esa tarea ahora de formar docentes con poca, tal vez, experiencia en la práctica en secundaria. Y eso nos marca un reto muy grande porque tampoco en nuestra formación superior, pues yo creo que no existe una formación de cómo convertirse en formador de profesores, ¿verdad? No hay como una guía o una ruta o un programa que nos diga o nos dicte qué es lo que tiene que hacer uno para ser un formador de profesores de matemática en particular. Entonces, este proyecto surge como esa búsqueda de estrategias o de que podamos nosotros utilizar para, para llevar o mostrar desde la teoría también y cómo conectar la teoría con la práctica y cómo podemos hacer un poco más real no transmisión, pero esas experiencias que queremos en el aula, que los estudiantes realmente aprendan desde nuestras posibilidades. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya con el contexto. Eh, para iniciar, yo creo que esto que vamos a hacer al principio es una parte como de reflexión en cuanto a lo que conceptualizamos nosotros y también lo que se conceptualiza en la literatura, que son algunas de las tareas de los formadores y formadoras de docentes de matemática. Y digo algunas porque en realidad aquí solo voy a colocar muy pocas y además se está tal vez mencionado con pocas palabras, pero significa muchas tareas y ustedes creo que van a poder estar de acuerdo. Dentro de las responsabilidades de un formador de docentes de matemática, encontramos la parte del diseño e implementación de un currículum que permita, uno, la comprensión matemática, ¿verdad?
y esto implica la comprensión no solo de la matemática formal, sino de la matemática que vamos a ir a enseñar, lo que ellos van a ir a enseñar en una institución, ¿verdad? Secundaria o primaria. Creo que en Chile los años escolares que también forman son distintos a los de Costa Rica. Entonces, si digo secundaria, ustedes ahí lo adaptan. Eh, y también ese plan o ese currículum tiene que proporcionar conocimientos, habilidades, estrategias que son esenciales para la labor docente. Es decir, ¿verdad? Tiene que ser un currículum que permita de todo. Para lograr eso también, de manera simultánea, los formadores tenemos que diseñar meticulosamente estrategias de aprendizaje que permitan simultáneamente eh, promover ese aprendizaje matemático que ya dijimos que va en dos direcciones, el desarrollo pedagógico y las capacidades o habilidades de esas personas docentes que les permitan atender los imprevistos del aula, ¿verdad? Porque tampoco lo que suceda en el aula es algo que nosotros les podamos como enseñar paso a paso. Entonces tenemos que diseñar estrategias que promuevan un montón de habilidades en áreas distintas. Y como lo mencionaba anteriormente, no existe, ¿verdad? Una ruta o un plan que nos ayude a nosotros como formadores a llevar todo lo que además de las tareas anteriores, todo lo que conocemos que está en la teoría, marcos teóricos, ¿verdad? Rutas o toda la parte didáctica, la matemática, eh, que nos permita llevar esa teoría, integrarla a la práctica. Tampoco existe como, ¿verdad? Como una guía o una ruta que nos facilite esa tarea, además de lo que tenemos anteriormente. Em, y entonces la pregunta que nosotros también teníamos en ese momento es el cómo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos esa implementación, diseño curricular y de las estrategias y que permitan desarrollar todas esas aristas y habilidades en todas las direcciones? Porque a veces un plan de estudios o un currículum puede estar muy bien diseñado, pero la parte de la implementación siempre es el reto, uno de los mayores retos. Entonces aquí quiero empezar proponiendo la primera pregunta, porque yo creo que las experiencias en todo lado, en toda institución, incluso no precisamente en cada país, cada institución tiene unas experiencias distintas. Y les quisiera preguntar, o que empecemos a ¿cuáles son las estrategias que utilizamos para cumplir con esas tareas mencionadas? Es decir, es una tarea muy compleja y cuando uno empieza, pongámoslo más micro, a planear un curso, por ejemplo, para futuros docentes, tiene que pensar en cómo conecta todas esas propósitos u objetivos que tiene que lograr en ese curso y luego cómo ese curso se conecta con el que sigue y con la experiencia también futura que van a tener los docentes. ¿Y cuáles estrategias también utilizamos para integrar ese conocimiento teórico con el práctico? Y esto lo planteo porque en nuestra experiencia con los futuros docentes en la carrera, encontramos que a veces, ¿verdad? Uno hace un curso con una exposición teórica, ¿verdad? Maravillosa y que hace también, les propone ejemplos prácticos a los futuros docentes. Sin embargo, cuando los vamos a observar en experiencias docentes que ellos hacen, pues como que como lo que hablamos de lo teórico no, ¿verdad? No caló. Entonces, lo que nos preguntamos es que no estábamos tal vez haciendo una correcta integración de eso teórico con lo práctico. Y entonces aquí también pregunto, bueno, ¿cómo hacen ustedes, verdad? Si alguien tiene como una respuesta o algo que podamos discutir, eso lo vamos a tomar más al final. Con todas estas dudas y preguntas, yo creo que no solo son desde Costa Rica, pero también en el campo del Mathematics Teacher Educator, existen algunos marcos teóricos un poco desde dentro de la historia de la disciplina, un poco son incipientes, porque parece que como que fue muy tarde que nos empezamos a preguntar qué tenía que saber el educador matemático, el formador de docentes, cuál es el conocimiento del formador de docentes. Y entonces la práctica usual o la práctica, por lo menos una de las prácticas que hay actualmente es cómo podemos utilizar ya esos marcos teóricos que hay sobre el conocimiento de los futuros docentes y qué le podemos agregar o cómo podemos hacerlo, ampliarlo a los conocimientos que tenía que tener un educador matemático o formador de docentes
que empate, ¿verdad? Con ese marco teórico de futuros docentes. Entonces, en este caso, yo tomé uno de esos marcos teóricos, que es el conocimiento pedagógico del contenido de los formadores de docentes de matemática. Este marco teórico, que lo voy a resumir así, Mathematics Teacher Educators Pedagogical Content Knowledge, es una ampliación de un marco teórico para futuros docentes, en el cual, ¿verdad? Se trata de describir cuál es el conocimiento pedagógico del contenido necesario para enseñar el conocimiento pedagógico para enseñar matemática. Entonces, vean que esa secuencia en realidad a mí me parece útil porque el marco demuestra la complejidad de la tarea, pero además como que nos ayuda a ir diciendo, así tengo que hacer esto porque esto me ayuda para enseñar esto y esto ayuda para que ellos puedan ver cómo se enseña esto. Y entonces es toda una cadena, una reflexión muy profunda de la que hay que hacer a la hora de tomar las decisiones. Este marco teórico es de Chick and Beswick, ellas son australianas. Entonces, este marco teórico tiene tres categorías. Como les digo, vienen de otro marco teórico. Y es una categoría, la primera es el Pedagogical Content Knowledge, claramente definido con las características que ya nosotros conocemos de otros marcos teóricos, eh, el Pedagogical Content Knowledge. Luego, hace otra categoría de, bueno, cuál es el contenido o el Content Knowledge, pero en un contexto pedagógico. Y por otro lado, ¿cuál es el pedagogical knowledge en un contexto matemático? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que también eh, integrar ese conocimiento del contenido con lo pedagógico y el conocimiento pedagógico con el contenido, lo cual se vuelve también otra complejidad. Pero no solo eso, este marco teórico tiene que verse de manera dual, es decir, existen esas tres categorías, conocimientos o habilidades que podemos enlistar que, por un lado, yo necesito como formador de docentes para formar docentes y por otro lado, en esas tres categorías también hay habilidades y conocimientos que yo necesito sobre el currículum de secundaria o la matemática escolar, la realidad de aula y todo eso. Eh, Tengo que conocer las dos cosas a la vez, ¿verdad? Para poder ofrecer una formación de calidad. Entonces, cuando yo aquí voy a colocar algunas de las categorías o subcategorías que ya los autores señalan sobre el Pedagogical Content Knowledge claramente definido, donde se engloban, por ejemplo, las estrategias de enseñanza, la manera de pensar de las personas estudiantes, las representaciones de los conceptos, el pensamiento del estudiante, pero asociado con las concepciones erróneas, el conocimiento de ejemplos, de explicaciones, el conocimiento de recursos, el conocimiento de la demanda cognitiva, las tareas que proponemos y de algunas tareas que ya sabemos que tienen una demanda cognitiva alta para la población con la que trabajamos, el afecto del estudiante asociado meramente con el contenido, tenemos que tener un conocimiento del currículum y el conocimiento de por qué ese contenido está en el plan de estudios, tanto del plan de formación de docentes como de el currículum escolar. Y entonces, yo no voy a ir uno por uno porque creo que muchos de esos los podemos reconocer nosotros de nuestra experiencia y formación, pero sí quería detenerme en algunos ejemplos, como la autora propone, los autores, perdón, ¿cómo se ve esto desde la versión dual de qué tengo que saber yo como formador de docentes y qué tengo que saber yo si estuviera en los pies de un docente de secundaria? Entonces, por ejemplo, como docente de secundaria, con respecto al pensamiento del estudiante asociado a concepciones erróneas, es importante que el formador sepa que usualmente los estudiantes de secundaria piensan que multiplicar hace las cosas más grandes. Yo tengo que conocer que esa es una dificultad común en los estudiantes de secundaria. Pero como formador, por otro lado, y también con otro contexto y otro contenido, tengo que saber que los futuros docentes, los pre-service teachers, pueden creer, por ejemplo, que identificar los resultados u objetivos de aprendizaje de una lección es suficiente para planificar la lección. Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Del contexto, probablemente los autores
donde yo ya reconozco, yo anticipo, ¿verdad?, que los futuros docentes tienen esta dificultad y entonces tengo que también planear o atenderla. Entonces, es solo un ejemplo con un contenido muy particular, ¿verdad? Pero esto tiene que ser paralelo a todos los conocimientos de secundaria y a todos los conocimientos del plan de formación de de los futuros docentes. Por otro lado, con respecto a la demanda cognitiva de la tarea, por ejemplo, otro ejemplo que ellos proponen es, bueno, como docente secundaria, yo tengo que reconocer elementos como que eh, modelarle a un estudiante o explicarle a un estudiante cómo hacer la resta 627 menos 359 es más sencillo que enseñarle a restar 687 menos 321. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuáles son las que aquí tengo que llevar, allá no? Y ese tipo de conocimientos tengo que tenerlos. Pero luego, por otro lado, como formador de docentes, tengo que saber que los futuros docentes pueden tener dificultades para dar retroalimentación a los niños con ciertos conceptos erróneos sobre decimales. Es decir, que eso es algo difícil para los futuros docentes y entonces yo tengo que darle herramientas más bien de cómo abordar esas dificultades, pero no precisamente solo las habilidades matemáticas, esas dificultades matemáticas, sino cómo abordo la retroalimentación, ¿verdad? Entonces, eso es una tarea de distinta naturaleza. Con respecto al contenido, en un contexto pedagógico, las subcategorías que se mencionan son estas, las creencias sobre la naturaleza del contenido, el conocimiento procedimental, la comprensión profunda del contenido fundamental, matemático, recuerden que estamos en la parte de contenido, los métodos de solución, la estructura y las conexiones, y por último, la descomposición del contenido en componentes claves. Entonces, aquí me voy a mostrar un ejemplo sobre los métodos de solución. Entonces, por ejemplo, ellos mencionan, bueno, yo como docente de secundaria tendría que saber que la suma de fracciones utilizando, poder proponer, perdón, la suma de fracciones utilizando un algoritmo o utilizando una representación visual. Debería ser capaz de desarrollar ambas estrategias, ambos métodos de solución y proponerlos también a los estudiantes de secundaria. Por otro lado, como formador, esa tarea se vería, bueno, si un futuro docente pregunta cómo ayudar a un estudiante, el formador puede sugerirle distintos modelos o explicaciones que podrían ayudar. Entonces, ven que son como diferentes posiciones en las que el formador tiene que estar continuamente. Por último, el Pedagogical Content Knowledge en un contexto de contenido matemático menciona estas categorías, el enfoque de evaluación, por ejemplo, las estrategias para captar y mantener la atención del aula, cómo diseñar o plantear objetivos de aprendizaje realistas, el afecto del estudiante, pero ahora a nivel general, ya no solo asociado con el contenido. Esto es como las creencias, ¿verdad? Y técnicas de habla, cómo mantener el orden, cómo mantener el tiempo y ese tipo de estrategias también. Entonces, aquí el ejemplo lo voy a mostrar con respecto a los enfoques de evaluación. Entonces, por ejemplo, como docente secundaria, se diseña un cuestionario de opción múltiple con distractores apropiados. Para eso tengo que conocer, ¿verdad? El contenido de secundaria. Pero como formador, yo puedo proponer una tarea de plan de elección para examinar la manera en la que los futuros docentes comprenden la planificación para el aprendizaje de los estudiantes. Eh, entonces es otra manera, otro estrategia de evaluación y estoy evaluando además no solo los contenidos de secundaria, sino también los contenidos propios del plan de formación de profesores. Ok, entonces, eh, con todo esto, ¿verdad? Solo es otra manera de ejemplificar la complejidad de nuestra tarea y todo lo que a la hora de que nos paramos frente a la clase de futuros docentes, nosotros en nuestra cabeza muchas veces, aunque no es escrito en el papel, no es escrito en el planeamiento, yo creo que hacemos, ¿verdad? Ese recorrido, esos ejemplos o esas decisiones las estamos tomando ahí al frente, aunque tal vez de manera implícita, ¿verdad? No lo estamos comunicando, no somos conscientes incluso que estamos haciendo todas esas conexiones en nuestra cabeza de ese conocimiento del docente y el conocimiento del formador. Em, y entonces, aquí en nuestra búsqueda o mi estudio de cómo hacemos o cuáles son las estrategias que estábamos utilizando los colegas para
para esta conexión de la teoría y la práctica y para proponer una formación eficiente, empecé a estudiar cómo lo hacían en cursos que tiene esa carrera, que son cursos de didácticas específicas. ¿A qué me refiero? Son cursos donde estudiamos, por ejemplo, didáctica del álgebra, didáctica de la geometría, didáctica de las funciones, y ya se supone que los futuros docentes pasaron por el curso de álgebra, que les permite retomar los conocimientos necesarios para enseñar álgebra en secundaria, con un poquito más de formalismo. Y ahora vamos a la parte didáctica del álgebra. Bueno, ¿cómo se supone que yo enseño esos contenidos, verdad? Igual para las demás didácticas. Y entonces, como ahora yo tengo que enseñar a enseñar, yo ya tengo que enseñarle a enseñar los contenidos algebraicos. eh, Quería ver qué eran las estrategias que utilizaba. Y entonces, una de las estrategias que surgió en una entrevista fue el modelaje. Y el modelaje aquí no está, es otra percepción distinta, ¿verdad? El modelaje propiamente como matemático, era todos estos marcos teóricos de cómo modelar una situación, y más al modelaje de yo me paré al frente de la clase y estoy haciendo algo que esperaría que las personas, que les permite, que muestre a las personas docentes cómo se hace, o los futuros docentes cómo se hace algo. Entonces, eh, según Lunenberg et al., el modelaje es la práctica de demostrar deliberadamente comportamientos docentes específicos destinados a fomentar el aprendizaje profesional. Entonces, yo hago algo con toda la intención de mostrarle a las personas, futuras docentes, cómo se hace esto. Eh, el por qué. El por qué el modelaje es una estrategia de formación. Es bueno porque nosotros enseñamos a enseñar siendo docentes de nuestros estudiantes. Y aquí voy a detenerme para explicar esta analogía. Eh, Vean que aquí lo puse a diferencia de otras profesiones, como los médicos, que enseñan a curar, pero no curan a sus propios estudiantes. Entonces, voy a retomarlo. Nosotros somos docentes de futuros docentes, y para enseñarles a ser docentes, nosotros estamos siendo docentes de ellos mismos. Entonces, con nuestra práctica docente podemos modelar cómo se hace eso. A diferencia, por ejemplo, como dice acá un médico, donde yo le enseño, o el médico le enseña cómo se hace una operación, pero no lo hace operando a esa misma persona, ¿verdad? En la clase, sino que y tiene que recurrir a otros recursos. Entonces, como nosotros tenemos que lo podemos ver como algo positivo y una responsabilidad muy grande a la vez, de, ok, yo tengo esa posibilidad de enseñarle a usted cómo se hace esto porque yo lo estoy haciendo con usted. Y entonces usted de su propia experiencia puede decir, ah, mira, esto sí funcionó porque funcionó conmigo, yo lo viví. O no funcionó porque a mí no, ¿verdad? Y puede tener esas percepciones. Pero por otro lado también está la responsabilidad de, y si yo lo hice mal, esta otra persona va a tener esa percepción de ti, así es como se hace. Y entonces yo puedo replicar también esas estrategias, porque estamos enseñando. Entonces, pues tiene como esa doble percepción. Cuando nosotros hacemos modelaje, bueno, en realidad es que lo hacemos en todo momento en la clase. Cuando tomamos decisiones didácticas y metodológicas, cuando planeamos, cuando ejecutamos la clase, en todo ese momento estamos modelando de una u otra manera. Y ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre las maneras que modelamos. Entonces, aquí otra vez me voy a detener a que pensemos en nuestras prácticas. ¿Pueden ustedes identificar ya en este momento, retroceder en el tiempo, a cuando estaban ustedes en sus carreras de formación, o por alguna otra experiencia también con algún colega? Podemos identificar prácticas o experiencias que sean adoptadas de otra persona docente. Es decir, ¿será que yo vi a alguien que hizo algo y lo copié? Y dije, "Ah, mira, esta forma de enseñar esto, o lo que esta persona dijo, cómo lo dijo, eh, yo creo que es algo que me podría ser útil, ¿verdad? Como estrategia en otros contextos". Y por otro lado, ¿será que nosotros a- hacemos acciones, o, ¿verdad? Hacemos cosas específicas en nuestra clase y que nos gustaría, que las hacemos con la intención de que nos gustaría que los futuros docentes las reprodujeran en su propia práctica?
qué cosas, qué es lo que hacemos, ¿verdad? Que tenemos esa intención. Los autores que consulté, bueno, ellos definen cuatro formas de modelaje. Creo que este es uno de los que hacemos siempre, aunque no seamos conscientes, ¿verdad? Y es el modelaje implícito. Este modelaje está asociado más que todo a las buenas prácticas, ¿verdad? Yo como docente tengo buenas prácticas docentes que yo creo que son eficientes para enseñar un tema, y pero también que creo que son eficientes para que ellos luego enseñen un tema, ¿verdad? Entonces yo modelo esas buenas prácticas. Pero también en este modelaje implícito está la parte de la enseñanza congruente, es decir, yo como formador tengo que seleccionar métodos de instrucción que reflejen lo que yo les estoy enseñando a ellos que creo, ¿verdad? Si entonces yo les digo, bueno, es que la evaluación debería de ser una evaluación equilibrada, entonces durante el curso la evaluación que yo les hago tiene que ser una evaluación equilibrada, ¿verdad? Entonces yo tengo que modelar esas buenas prácticas. Entonces, en otras palabras, es que lo que enseñamos, cómo enseñamos y lo que creemos sea también coherente en esa formación. Luego tenemos el aprendizaje, el modelaje explícito. Este modelaje es cuando nosotros en la clase hacemos explícitas las decisiones que tomamos, ya sea para diseñar una lección o para resolver un ejercicio. Entonces, a veces en la pizarra estamos resolviendo un ejercicio matemático y entonces decimos, bueno, vean que aquí yo empecé a usar este método de factorización porque el polinomio tiene esta característica y entonces, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo explícito ciertas decisiones o ciertos pensamientos en mi cabecita como para guiarles a ellos también cómo podrían explicar un procedimiento. Em, no solo también para resolver un procedimiento, puede ser, ¿verdad? Para seleccionar yo como docente seleccioné este ejercicio, seleccioné esta lectura porque tenía estas características, ¿verdad? Entonces, como ir ayudándoles a ellos también a que modelarles justamente cómo pienso yo para tomar ciertas decisiones. El modelaje puede también tener otros, es explícito y tener otras características, como por ejemplo, que esté conectado con la práctica de los futuros docentes. Es decir, yo les digo a ellos explícitamente, ¿verdad? ¿Por qué utilizo ciertas estrategias o por qué utilizar ciertas estrategias puede ser útil ya en el aula escolar? Es decir, de una vez lo llevo al contexto escolar y no como aprendizaje en general, sino en el nivel que ellos van a ir a trabajar. Además, yo les ayudo también en las experiencias que muestro a reflexionar sobre cómo puedo adaptar eso que yo les estoy modelando. No es que los van a ir a copiar y lo van a reproducir, sino cómo eso se puede adaptar para ser aplicado en diferentes contextos o en diferentes situaciones de aprendizaje. De manera que este modelaje no se vuelva como el estudiante va acumulando, ¿verdad? Como así, esto se hace así, esto se hace así, sino que también le modelo una reflexión crítica para tomar decisiones sobre esas experiencias de clase. Y por último está el modelaje que es explícito y conectado con la teoría. Es decir, yo puedo proponer experiencias que me permitan o le permitan a la persona futura docente comprender el fundamento pedagógico o el fundamento teórico, didáctico que hay detrás de ciertas decisiones. Entonces, por ejemplo, otra vez, si yo propuse una tarea matemática, los puedo poner a ellos a trabajar con la tarea y luego decirles, bueno, esta tarea tiene ciertas características que se derivan de tal teoría, ¿verdad? Y entonces yo esta teoría la usé para informar cómo construir esta tarea matemática. Y no precisamente, tal vez, ¿verdad? Como poniéndolos a que ellos vayan a la lectura de algo teórico puro y duro y después y propongan una tarea matemática. Creo que es como el orden, ¿verdad? Inverso, tal vez. Em, de estas cuatro estrategias de modelaje, los autores mencionaban, como les decía yo, que el implícito es el más común. Sin embargo, ese modelaje implícito corre el riesgo, uno, de que es muy difícil de observar por parte de alguien externo, ¿verdad? Eh, Solo la persona formadora sabe que lo está haciendo. Y por otro lado, puede ser ineficiente si los futuros docentes no reconocen
que esas prácticas demostradas son parte del aprendizaje. Es decir, a veces nosotros en la clase hacemos un montón, ¿verdad? Hacemos un teatro, hacemos una secuencia, ¿verdad? Planeamos un guión muy bien para que aprendan algo y las personas estudiantes simplemente dicen, muy bien, la clase hoy estuvo muy bien, pero no reconocen, ¿verdad? Mira, es que el profe tenía aquí las preguntas muy bien organizadas. O, mira, es que el profe escogió esta representación y no la otra, ¿verdad? Porque al estar implícito, a veces si no se menciona, ¿verdad? Aprendan de esto, pues no lo hacen. Y esa fue una de las preguntas que nosotros nos planteábamos cuando hablábamos de cómo hacer para que ellos aprendieran ciertas cosas un poco más de rutina. Y cuando los íbamos a observar a la práctica, a los futuros docentes, veíamos que ellos entregaban unos ejercicios a los estudiantes y se iban a sentar al escritorio. Y se sentaba al escritorio y nada más decían cuánto tiempo les queda, pero preguntaban cómo van, ¿verdad? Pero no iban por los pupitres a observar qué era lo que estaban haciendo, si tenían dificultades, o si iban por los pupitres y observaban dificultades, las respondían uno por uno, aunque fuera la misma, en lugar de decir, "Di, no, ya vi que dos personas tienen la misma dificultad, voy a ir al frente y voy a hablar o aclarar esta duda para todas las personas". Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿cómo se aprende eso? ¿En qué momento, en qué momento de la formación a uno le enseñan esta parte y cómo podemos nosotros enseñárselos a ellos sin caer en que, ya no, es prueba y error, que ya la experiencia, ya en sus aulas ellos verán a ver cómo lo resuelven? Que entonces en algunos casos nosotros decíamos, bueno, es que yo lo hago en clase, yo paso por los subtítulos, yo hago esto, pero tal vez se quedó en ese modelaje implícito que las personas nunca reconocieron como algo que valía la pena o que era de corte de aprender. Y entonces nada más ya después de todo esto, el estudio que realizamos, el estudio que realicé, em, trataba de identificar qué tipos de modelaje utilizaban los formadores de cursos de didácticas específicas. En este caso, solo muestro los resultados de didáctica del álgebra y didáctica de las funciones. Y cuáles elementos de ese marco teórico, ¿verdad? Son evidentes en las prácticas de modelaje. Como para decir, bueno, no es que no, tenía fundamento, había algo que yo estaba promoviendo con este modelaje. Y entonces tenemos dos formadores y aquí lo que yo voy a hacer es contarles algunas experiencias nada más de estos docentes, cosas que ellos hicieron en sus clases, como esto, por qué es modelaje y cuáles elementos del marco teórico o de ¿verdad? Esos conocimientos que tenemos que tener se evidencian ahí. Entonces, la primera formadora es Paola. Paola dio el curso de didáctica del álgebra. Esta es la primera didáctica en esa secuencia de didácticas que les mencionaba y se lo impartió a estudiantes de segundo año de carrera. Acá la carrera en la Universidad de Costa Rica tiene una duración de 5 años. Entonces ellos apenas habían llevado algunos cursos básicos de matemática y sobre currículum y didáctica general de la matemática. Por otro lado, el profesor Roberto impartió el curso de didáctica de las funciones. Esta es la tercera didáctica, didáctica del álgebra, luego de la geometría y luego de las funciones, y se lo impartió a estudiantes de tercer año de carrera. Este estudio se llevó a cabo, las entrevistas, en el año 2023, ¿ok? Cuando veníamos todavía estábamos frescos de salir de la pandemia. Entonces, por aquello es algunos de también resultados te muestran esos elementos. La entrevista fue una entrevista que se hizo al final del semestre, cuando ellos acababan de terminar de dar el curso, ¿verdad? Para que lo tuvieran muy fresquito. Y el objetivo en realidad no era explorar las estrategias de modelaje, sino explorar las decisiones que tomaron ellos sobre el desarrollo de los contenidos, las evaluaciones que decidieron para el curso, las metodologías y los productos de clase. O sea, el objetivo no era analizar el modelaje, sino que el modelaje o las estrategias de modelaje fue algo que surgió en la discusión. Fue parte de esas estrategias que ellos mencionaban que utilizaban en sus clases. Entonces, el primer ejemplo que les quería mostrar es el ejemplo de modelaje explícito. Y este fue un episodio de pensar en voz alta. Y entonces la profesora Paola la había asignado a los futuros docentes a leer
hacer una lectura. Y entonces ella estaba narrándoles aquí cómo fue su experiencia o cómo se enfrentó ella a la lectura del artículo. Era una lectura compleja de Freudenthal, entonces, entonces ella mencionaba, bueno, vean, esta es la cuarta vez que yo leo el artículo. La primera vez lo leí para ver de qué se trataba. Era una lectura general. ¿Qué había relacionado con el contenido del curso? La segunda vez lo leí con más atención, pensando, bueno, ahora me toca explicarlo. ¿Qué voy a seleccionar de esto para explicarlo? Luego lo leí de nuevo para ver qué seleccionaba que les vaya a ser útil a ustedes en su formación, para su carrera. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Ella modelaba esas diferentes maneras en las que yo puedo leer un artículo y no solo leerlo porque cumplí con la tarea de leerlo, ¿verdad? O memorizar algunas partes, sino depende del objetivo que yo tenga, si tengo que también ponerme unos lentes diferentes para realizar la lectura. Eh, Otra vez, recordemos que son estudiantes de segundo año de carrera y entonces tal vez todavía no tenían como unas buenas prácticas de lectura de artículos académicos. Entonces, en esta estrategia, eh, Paola pues estaba modelándoles eso. Y podemos identificar que ahí hay elementos del PCK claramente definido, como que ella reconoce que la demanda cognitiva de leer un artículo con un objetivo, ¿verdad? Específico para sacarle algo que fuera relacionado con el contenido del curso, pues es alta. Y entonces yo estoy guiándole de cómo lo puede hacer. ¿Verdad? Yo reconozco que a usted, que esto es algo que no siempre nos enseñan y que entonces yo le voy a guiar cómo yo lo hice y que tal vez esto le pueda funcionar. Pero también con el pensamiento de concepciones erróneas del estudiante. Entonces, Paola mencionaba, es que llega al punto donde ellos creen que de por sí para qué lo voy a leer o no lo voy a leer tan detallado porque luego el docente viene a la clase y me lo va a explicar. Y entonces yo lo leo ahí para nada más saber que alguna palabra y decir sí, sí, pero entonces ella estaba tratando también de abordar esta concepción. Vean que esa es una concepción propiamente como de una habilidad que tiene que tener un docente, ¿verdad? Y no tal vez tan apegada a una habilidad, sí, de comprensión de lectura tienen que tener los estudiantes de secundaria, pero no es algo que está incluido en el currículum de matemática de educación secundaria. Otro ejemplo, ya en la otra categoría de modelaje explícito, pero conectando la teoría con la práctica, lo desarrolló Roberto. Roberto, en su curso de didáctica de las funciones, planteó sesiones que llamó sesiones exploratorias y tenía 5 sesiones exploratorias de diferentes contenidos. Y entonces las sesiones exploratorias, voy a devolverme para no hacer spoiler. Las sesiones exploratorias se trataban de tareas, ¿verdad? Eran tareas que él diseñaba la secuencia de una clase que podía iniciar con un problema, podía iniciar con, ¿verdad? Él las iba como diseñando estratégicamente. Y en este caso, él propuso una tarea, no había dicho nada todavía a los estudiantes sobre cuál era la teoría que lo fundamentaba o sobre cuál era el tema que iban a tratar. Era un tema asociado con la propiamente didáctica de la matemática, pero la tarea tenía un corte matemático, es decir, era algo sobre funciones, estaban estudiando funciones exponenciales. Y entonces al final, Roberto les dice, bueno, en esta sesión exploratoria trabajamos juntos. eh, Eso que trabajamos era un ejemplo de tarea matemática fenomenológica. Entonces, no había hablado de fenomenología, pero ya les dijo, bueno, eso que ustedes acaban de experimentar es una tarea matemática fenomenológica. Y entonces ahora vamos a leer sobre fenomenología para que podamos hacer esas conexiones o identificar, ah, sí, esa era una tarea fenomenológica por esto, esto y esto. ¿Verdad? Ya yo la experimenté y ya vi cuáles eran puedo hacer esa conexión entre la teoría y lo que acabo de ver en esa experiencia que viví. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, él acá define pues sí que hay claramente definido, podemos reconocer el conocimiento de recursos, ¿verdad? No siempre yo tengo que acercarme a la literatura o a la teoría desde la lectura propiamente del referente teórico, sino que puedo usar otras estrategias y también el conocimiento de las explicaciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo presentar un marco teórico como desde cero, ¿verdad? A conectarlo con la práctica. Yo tengo que saber cómo hacer eso. Entonces, aquí también se evidencia ese tipo de conocimiento.
por otro lado, que este fue el modelaje en realidad que evidenció más elementos del marco teórico mencionado, y es el modelaje explícito conectando con la práctica a los futuros docentes. Y aquí tenemos dos experiencias. En el caso de Paola, en ambas experiencias, su estrategia fue un juego de roles. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Bueno, pues en ese caso, en ambos momentos, Paola fungió como de secundaria y sus estudiantes del curso de didáctica del álgebra tenían que tomar un rol de estudiantes de secundaria. Entonces ella les decía, bueno, son estudiantes de octavo año y saben, ¿verdad?, qué es lo que saben y cómo se tienen que comportar. Entonces diseñó dos clases, una clase sobre el sistema de cómo resolver sistemas de ecuaciones y otra sobre el planeamiento didáctico. Entonces una tiene un contenido matemático y otra tiene un contenido didáctico matemático. Con respecto a la clase de sistema de ecuaciones, Paola presentó un problema sobre de estos, donde tenía precios de ensalada, precios de pizza y cómo hago yo para saber cuál combo me puedo comprar, dependiendo del precio de uno, de otro, cuánta plata tengo. Y entonces esta tarea que Paola propone, ella la seleccionó al propio, la diseñó de manera que tuviera diversas estrategias de solución y además que permitiera diferentes representaciones. Aunque la tarea era de un contenido de secundaria y estaba, ¿verdad?, ambientado, ellos tenían que tomar un rol de estudiantes de secundaria, ella trató de hacer todas las integraciones posibles, ¿verdad?, para mostrarles a los futuros docentes cómo ellos también podían hacer todas esas integraciones posibles en una clase secundaria. Em, Ella fue modelándoles cómo hacer preguntas generadoras, cómo hacer andamiajes. Ella lo fue haciendo. Todavía no les había dicho que estaba modelando. Ella propuso la tarea, ella iba haciendo esas preguntas, decidió hacer andamiajes, como por ejemplo sugerirles que introdujeran una tabla para organizar la información. Cuando ella hizo la tabla en la pizarra, decidió utilizar o incorporar nombres incorrectos de las variables. Y esto es, ¿por qué? Porque los estudiantes, por ejemplo, dicen, bueno, pongámosle P a la pizza. Y en realidad el no es la pizza, es el precio de la pizza lo que ocupábamos. Entonces ella trató de, bueno, si ustedes dicen que le pongamos P, hasta que ellos reconocieran el error, ¿verdad? Entonces también como de esa manera les modelaba otro tipo de habilidades. Luego dijo, bueno, ¿qué pasa si ya cuando teníamos y vamos más adelante, cómo podríamos representar esto de manera gráfica? Y entonces ahí abordó otras concepciones erróneas, como por ejemplo lo que siempre queremos, que es colocamos ciertos puntos y queremos unir los puntos, ¿verdad? Y entonces ella decía, no, ya no podemos unir los puntos porque no podemos comprar media pizza o estas porciones de pizza, ¿verdad? Entonces, como también estamos en un contexto de los números enteros, números naturales, ¿cómo se ve eso gráficamente? Entonces, ¿verdad? Con esa misma tarea pudo conectar un montón de conocimientos matemáticos que en realidad el contenido, porque en el curso no se estudia sistema de ecuaciones, sino cómo enseñar sistema de ecuaciones. Entonces ese era el objetivo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos enseñar sistemas de ecuaciones? Y al puro final, cuando ya los estudiantes habían pasado, habían discutido, ¿verdad? Habían experimentado todo esto, ella comenzó a explicar esas decisiones. Entonces esto que yo les hice a ustedes de, miren, vea, esta tarea tenía diferentes estrategias de solución. Todo eso ella empezó a explicárselos a los futuros docentes para modelar cómo ellos pueden tomar decisiones cuando planean una tarea de este tipo. Bueno, y aquí la característica de este modelaje, como les comentaba, es que muestra conocimientos o habilidades de las tres categorías. Ahí podemos ver las estrategias de enseñanza, representaciones, las concepciones erróneas, la demanda cognitiva, la comprensión del contenido, estructuras y conexiones, muchos elementos. Que este fenómeno de las tres categorías se vio en, como les mencionaba, en el conectado con la práctica de lo futuro. Por otro lado, la parte de la clase sobre el planeamiento didáctico, ella hizo un planeamiento, ¿verdad? Muy meticulosamente, un planeamiento que tuviera todos los elementos que les iba a pedir a ellos, que tenía que tener el planeamiento que ellos tenían que hacer. Em, y entonces empezó también ya ahora un poco más, no al puro final, sino más de manera paralela, describirles las decisiones que ya había tomado para el diseño del planeamiento y las que estaba tomando también en la ejecución de ese planeamiento. Entonces, por ejemplo, ella dice, bueno, mientras ustedes hacían el trabajo independiente, los evalué, pero no evaluaba solo por evaluar, sino que identificaba, mira, este tiene un error, aquel tiene una dificultad.
y luego lo comentaba con todo el grupo. O este tiene esta solución y es diferente a la de aquel. Y entonces cuando pasen a la discusión, voy a pedir estratégicamente a estas dos personas que vengan a la pizarra porque necesito que la discusión de la clase genere más métodos de resolución y no tendría sentido enviar a dos que hicieron lo mismo. Yo sé que nosotros hacemos esto en la clase, ¿verdad? Que no puede parecer que no es algo, ¿verdad? Como, wow, qué innovador. Sin embargo, a veces no lo decimos. Lo hacemos, pero no estamos haciendo explícito que estamos haciendo esto. Y las personas docentes, pues los futuros docentes tienen que reconocer por su cuenta que el profesor hizo esa selección. Y entonces la parte justo del modelaje es expresar esas cosas para ver si ellos en algún momento, cuando tengan que tomar esas decisiones, pues pueden pensar o actuar de manera similar. Bueno, y aquí están también los elementos de las categorías del marco teórico. Acá se demuestran también, por ejemplo, otros como técnicas de aula, ¿verdad? Las estrategias de evaluación y los objetivos de aprendizaje también, porque ella eh, les mostró cómo el objetivo de aprendizaje se logró o no se logró a partir del planeamiento que ya habían ejecutado en esa clase también. Luego ellos usaron ese planeamiento como referencia. Es decir, ya tenían un planeamiento que habían vivido, que habían visto, por ejemplo, que sí, el tiempo sí me alcanzó, el tiempo no me alcanzó, esto estaba ordenado bien, y ese lo podían utilizar para hacer los planeamientos que ellos tenían que hacer para sus clases. Y por último, Roberto, en la sección exploratoria también, conectando la teoría con la práctica, eh, trabaja o muestra también algunos de esos elementos asociados específicamente tal vez con la parte de evaluación, técnicas de evaluación. Por ejemplo, mencionaba, bueno, en este caso sobre la función exponencial, se puede ver que había preguntas abiertas, preguntas cerradas, donde se les pedía a los estudiantes que marcaran con una X, pero que justificaran, y luego con esto les mostraba qué tipo de tareas y qué tipo de solicitudes se le puede proponer a un estudiante. Entonces, esto él lo hizo explícito también en su clase y trataba de mostrar otros elementos. En este caso, la tarea también que Roberto propuso sobre la función exponencial, o porque propuso una tarea de función exponencial, fue porque había recopilado información de que las personas docentes, futuros docentes, tenían dificultades ellos solitos con hacer actividades matemáticas de función exponencial. Es decir, los puso a hacer ejercicios matemáticos y habían mostrado dificultades. Entonces, Roberto decidió, bueno, ellos tienen dificultades para resolverlo. ¿Cómo van a tener dificultades para explicarlo? Van a tener muchas dificultades para explicarlo. Entonces, el enfoque también de la sesión exploratoria era tratar de un repaso o una reestructuración de esos conocimientos que necesitan para enseñar el concepto en secundaria. Y de esta manera también él durante la sesión les iba modelando. Bueno, vean que yo les di tanto tiempo, aquí estoy controlándoles el tiempo. Si yo veo que ustedes están muy pegados, les estoy haciendo ciertas preguntas o les estoy dando ciertas pistas para que avancen, porque la tarea tiene que cumplir con ciertas condiciones. Entonces, pues todos estos pequeños elementos son elementos que se modelan, ¿verdad? Que también se piensan, que el docente toma esas decisiones de manera fundamentada con todos estos conocimientos eh, que sepamos o no, parece que están en nuestra cabeza haciendo estas conexiones entre el conocimiento tanto del futuro docente como de que nosotros tenemos que conocer sobre el currículum escolar. Entonces, ya hablé un montón. La idea de proponer estos ejemplos o de mostrar estos ejemplos y cómo está conectado es justamente lo que mencionaba al inicio y es que ahorita nos pongamos a discutir, a hablar sobre qué piensan, si ustedes también reconocen en su práctica estrategias de modelaje, cómo las han ejecutado y demás. Nada más para terminar, algunas conclusiones.
que podrían ser importantes. El modelaje explícito en sus tres variantes es el que emerge como la práctica clave para conectar la teoría con la práctica en esta experiencia. Los marcos teóricos pueden orientar cuando ya nos propongamos, ¿verdad? Si lo hacemos de manera consciente, diseñar experiencias de modelaje, podemos tomar marcos teóricos para orientar la selección de qué aspectos modelar y cómo hacerlo de manera efectiva. El modelaje explícito ligado a la práctica es el que revela la mayor riqueza de elementos del marco teórico. Y por otro lado, esto es muy importante, un modelaje eficaz requiere autoconciencia, requiere también experiencia pedagógica y sensibilidad a las necesidades afectivas y cognitivas de los aprendices. Es decir, yo no es que voy a modelar todo, porque no lo puedo modelar todo. Y entonces tengo que reconocer también qué cosas merece más la pena o cuáles son las necesidades que tienen las personas de estudiantes y que merece que yo haga una experiencia de modelaje. Es algo que debe aprenderse, es algo que debe practicarse y también refinarse de manera continua. No precisamente es una habilidad innata, ¿verdad? Y entonces es algo que también, pues conscientemente podemos tratar de aprender. Y yo creo que aprender solo practicando y ojalá que alguien lo vaya a observar a uno y le diga, mira, esto no te salió tan bien, ¿verdad? Porque a veces necesitamos también esa visión externa que nos ayude a refinar esas estrategias. Y por último, podría ser, ¿verdad?, que futuras investigaciones sobre el marco teórico y el modelado o el modelaje puedan fortalecer la formación y la práctica de formadores de docentes. Yo creo que es importante reconocer, y esto que ustedes hacen también en estos seminarios, es muy importante, ¿verdad? Reconocer que tenemos necesidades como formadores, que hay cosas y que no se enseñan, que no se nos enseñan a hacer y que tenemos que llegar a la práctica y que hacemos nuestro mejor esfuerzo por hacerlo de la mejor manera, pero que tal vez con algunas actividades o proyectos podemos mejorar esas prácticas. Y entonces ahora sí, aquí están las preguntas que me gustaría discutir. Bueno, las que ya habíamos mencionado, ¿cuáles estrategias utilizamos para cumplir las tareas que tiene un formador y para conectar la teoría con la práctica? Si podemos identificar en nuestras prácticas experiencias de modelaje. Em, si ¿Qué acciones específicas realizamos en nuestra clase que nos gustaría que los futuros docentes reprodujeran en sus propias prácticas? ¿De qué manera consideran que la demostración de una estrategia en vivo impacta la formación de los futuros docentes? Al rato y nosotros tenemos una idea de que puede ser útil y ustedes dicen, no, no, eso ya lo hemos probado y no funciona. Eh, por otro lado, ¿qué tipo de desarrollo profesional sería pertinente para entrenarlos en el modelaje, si es que es algo pertinente o algo válido de hacer? Y esta otra me interesa un montón. Y es cómo podríamos diseñar actividades de seguimiento que garanticen que el modelado G pase de ser mirado a ser practicado, porque esa es otra parte, ¿verdad? Podemos hacer sesiones de modelaje maravillosas que si los estudiantes o los futuros docentes se quedan con que viví una clase maravillosa, pero de ahí no son capaces de extraer nada para la práctica, pues tal vez no están teniendo el objetivo, logrando el objetivo propuesto. Y bueno, esas serían las preguntas que yo tengo. Las voy a dejar aquí. Aquí está la referencia si alguien quiere ahondar más en el tema y voy a devolver acá las preguntas. Y pues entonces abro el micrófono para los comentarios que tengan. Helen, muchas gracias por tu taller. Cierto que no ha terminado, ojo, no ha terminado, solo te estoy agradeciendo esta primera parte. La Pauli Serri dice, excelente reflexionar sobre la práctica de formadores, me hizo reflexionar mucho, se agradece conversar de ello. Así que, bueno, a todos los que están acá presentes, los invitamos, ¿cierto? Somos 17. Eh, Helen, si quieres formamos los grupos, la salita o nos quedamos acá como tú decidas, si quieres nos compartes o si las preguntas Sí, ahí sí. eh, para que las tengamos. Acá está. Ah, ya la pongo. Ujú. Ok. Vamos a ver.
Listo. Ahí está cargando. Sí, no sé por qué se me cerró la presentación. Ya vaya. Sí. Gabriela también dice, muy interesante, gracias, muchas gracias, está muy interesante. No sé quién es usuario de Zoom, como que me es raro decirle usuario de Zoom. Señala que es muy interesante, muchas gracias. Creamos las salas entonces. Sí, sí, Ya. Sí, pues acá están las preguntas. ahí están las preguntas. No sé si hacemos salas, no sé si se podrán, si en las salas se seguirá viendo, no lo sé. No lo Eh, sé. Me O parece quizás que quizás nos podemos quedar acá e ir conversando algunas, ¿cierto? Sí. Eh, ahí está, no sé, abrimos la palabra, ¿cierto? ¿Cuáles estrategias utilizamos para cumplir con las tareas mencionadas y para conectar la teoría con la práctica? Podemos identificar en nuestras prácticas o experiencias docentes alguna estrategia, actividades o forma de enseñar que sea adoptada de esa otra persona docente. Y cuando tú leíste esa, me acordé de... Ay, Dani, te cedo la palabra, ¿cierto? No, igual podés terminar, Andrea. No, puedo esperar. No, que un Eh, profesor a mí me enseñó a pensar en borrador. sí, Entonces, y en los ejercicios en matemática colocábamos específicamente una P punto D punto B, pensar en borrador. Entonces, ahí en ese espacio de la pizarra, de la hoja, colocábamos nuestros pensamientos y eso servía muchísimo para armar la argumentación de la demostración. Eso lo adopté de él, que él me lo enseñó, el pensar en borrador, y se los enseño yo a mis estudiantes. Le digo muchas veces, mm, creemos que solo al escribir escribimos en borrador, y no, también pensamos en borrador. Entonces le digo, momento, piense y vuelva a pensar en aquello que pensó, pensando en borrador, no tan solo aplicarlo a la matemática, sino que en muchas cosas de la vida, Ujú. eh, de esa otra persona docente. Dani, bueno, eso es un ejemplo de modelaje, posiblemente, ¿no? Ujú. sí, No, yo primero que nada, bueno, me voy a presentar porque yo no soy chilena, soy de Uruguay. Y tengo un vínculo hace tiempo ya con Elena. Y bueno, agradezco muchísimo que me hayan invitado a este taller porque me pareció sumamente interesante. Así que lo primero que voy a hacer es felicitarte, Helen. Gracias. Este, Muy rico todo lo que planteaste. Tenía algunas preguntitas antes de hablar yo de cuáles estrategias y eso. La formación de ustedes, porque la de Uruguay en general es bastante distinta que en muchos lados, pero capaz que no. En la formación de ustedes, esos estudiantes que están haciendo didáctica de la álgebra o didáctica de las funciones o de la geometría, y que reciben este modelaje de parte de sus formadores, por ejemplo, a su vez en el mismo momento están haciendo práctica docente. Esas Ah, planeaciones que tú dijiste que ellos preparan, ¿es porque están haciendo la práctica? ajá, muy buena pregunta. Sí, la idea del el programa de estudios tiene es introducir prácticas de manera eh, como poquito a poquito. Entonces, por ejemplo, en este primer curso de didáctica del álgebra, ellos tienen sesiones que son micro-teaching. Ellos hacen planeamientos y hacen un micro-teaching, en este caso, en el mismo contexto, ¿verdad? Sus compañeros de curso son los mismos que Ah, hacen de estudiante y ahí poco a poco hasta que llega ya propiamente el momento donde ellos asumen un curso, un grupo de secundaria por 2 meses, ¿verdad? Y ya tienen que hacer todo el planeamiento y demás. Pero la idea es que sea de manera, ¿verdad? Poquito a poco, esas claro. experiencias prácticas. Entonces tienen experiencias en cada año en diferentes cursos de diferente naturaleza. Ah, mira, porque en Uruguay, por ejemplo, lo que es diferente, todo es diferente a eso que planteaste, que yo creo que en Chile sí también tienen las didácticas así como de la geometría, del álgebra, por lo menos de lo que yo conozco. Pero en Uruguay nosotros tenemos una carrera de 4 años, lo voy a decir bien breve,
y hay en segundo, en tercero y en cuarto tienen cursos de didáctica. Se llama didáctica de la matemática y como que no está centrado en un área de la matemática cada didáctica. Y en cada uno de esos años ellos hacen práctica docente, pero la hacen en el segundo y en tercer año. En segundo año van a un curso de secundaria de otro profesor que se llama profesor ascriptor. Concurren todo el año ese curso. Entonces yo lo que pensaba mientras te escuchaba, que esos profesores ascriptores, yo creo que en general lo que hacen es como un modelaje implícito, la mayoría de ellos, por la experiencia que yo tengo como formadora de visitar clases. La diferencia que es que en segundo lo hacen en el ciclo básico, en Ok. lo que sería, ahora se llama acá séptimo, octavo y noveno, y el tercer año lo hacen en bachillerato. Y después en el cuarto año se les da un grupo a ellos y lo tienen todo el año a cargo de ellos y les pagan incluso por dar ese curso. Y ahí sí están solo bajo la supervisión del profesor de didáctica. Entonces, esto es un poco distinto el modelo, pero me hiciste pensar también mucho porque yo primero, cuando empezaste a hablar del modelaje y de este marco teórico que me pareció sumamente interesante, yo pensaba, bueno, uno puede modelar, pero en realidad el asunto de lo que modela es distinto, o sea, porque el estudiante le va a enseñar matemática o matemática escolar a los estudiantes de secundaria, pero yo como formador les voy a enseñar, que no sé, como que sería otra materia, ¿no? Pero me gustó mucho cómo en los ejemplos se me fue aclarando esas cosas que hacían Roberto y Paola, que realmente en esos ejemplos se logra, me parece, visualizar cómo integran los aspectos, bueno, de la matemática y de la didáctica y cómo eso puede servir como una modelación, ¿no? Y te quería preguntar también, ¿trabajaste solo con estos dos formadores? Hice entrevistas a tres, porque Ah, era de algún momento. El otro fue el curso de didáctica, la geometría. Sin bien. embargo, en el discurso, ¿verdad? Como la entrevista no era propiamente sobre el modelaje, en las respuestas que el docente dio, no se identificaba que Esa hubiera te iba a usado esta preguntar si estrategia. habías, claro, si habías encontrado modelaje implícito o no modelaje también en tu Sí, sí, trabajo, ¿no? Porque eso, el implícito muy difícil porque yo no lo fui a observar y entonces, claro, ¿verdad? claro, Si está los hubiera ido a bien. observar sería otra perspectiva. Pero sí, en la entrevista de este otro docente no se identificaron experiencias y entonces, y también pasa, ¿verdad? Que no, tal vez no la había reconocido como una estrategia todavía, o no la conocía, o no lo vio como algo que había hecho, no lo hizo al propio como modelaje y entonces no lo expresó. Ujú. Ujú. Bueno, realmente muy interesante. Bueno, acá en Uruguay creo que usamos los formadores. Yo ahora estoy jubilada como formadora, no estoy trabajando en este momento, pero utilizamos algunas de esas estrategias o algunas estrategias que nunca por lo menos yo nunca lo pensé en términos de modelaje, si bien sí uno sabe que eso, por ejemplo, yo como he trabajado en secundaria al principio, cuando empecé yo a trabajar, tenía el modelaje más o menos, creo que era más bien implícito de mis formadores, ¿no? Ujú. En algunos casos más explícito que en otros. Creo que ahora se han formado más los formadores acá en Uruguay, entonces tienen más formación en didáctica que antes no tenían. Me parece que hay tal vez un modelaje más explícito. Pero algunas de esas cosas que mostraste, bueno, que yo me reconocí como que las he hecho, Mm, digamos. Pero dejo ujú. que hablen los demás. Muy interesante. Gracias. Ujú. Marce. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Helen, Hola. muchas gracias por la presentación, súper clarito todo. Y la verdad yo quería meterme o tratar de responder como desde mi experiencia la pregunta 2 que tú dejaste. Y me pasa que el carnet aquí se me va a ir un poquitito, escuchamos pero no juzgamos, pero ponte tú, yo cuando estudié, ya hace algunos años, no vamos a decir cuántos, me pasa que las estrategias, ponte tú que dices ahí, algunas experiencias docentes que como que a mí me hayan enseñado, me pasa que yo aprendí como con estrategias súper tradicionales, todavía profes como muy mayores, era todo así como súper directo, todo súper abstracto. Entonces, finalmente, claro, uno aprende a ser profe en la práctica. Y ahora siendo formadora de formadores, es como un desafío adaptar prácticas, hacer cosas como más dinámicas, ponte tú esto de modelar prácticas, generar reflexión. Es,
es difícil, la verdad, digámoslo así, sí es difícil. Y por lo mismo yo siento que estos talleres o participar de la red es importante. Pero efectivamente ahí quizás yo no tuve, ponte tú como te digo, la imagen de otros profes que a mí me hayan formado, pero sí he tenido la posibilidad de ver entre mis colegas ahora de la red Ujú, cómo esas prácticas y compartir estas ideas y ponte tú estos talleres que cambian un poco la mirada. Entonces, es como responder dos en uno. Efectivamente, así como, pucha, es difícil, uno ya con sus años, como tener modelos, entre comillas, actualizados, pero también por otra parte dar así como las gracias a estas instancias que sí permiten esa actualización y sí permiten darle esa mirada más fresca a la matemática y cómo le podemos sacar partido a los futuros formadores. Y que ellos en algún momento digan, oye, sí, sabes que mi profe generó esto, ujú, potenció la reflexión, modeló lo que había que hacer, eh, como para generar mejores formadores. Que no digo que nosotros seamos malos, pero siempre generar algo mejor de lo que nosotros también fuimos. ujú. Entonces, muchas gracias como por el espacio de reflexión y gracias a la Redfield en general por esto. Gracias, Marce, por tus palabras, ¿cierto? Es increíble, ¿sabes? Yo también he pensado en eso, en cómo entre nosotras de repente vamos conversando. Es que el otro día nos encontramos con la Marce sí, en la calle y claro, tenemos estas instancias donde vamos discutiendo diferentes prácticas, lo que tenemos que hacer. Entonces, todo eso va contribuyendo, ¿cierto?, a lo que Helen nos propone. Helen, no sé si quieres decir algo o le doy la palabra a Hugo. No, justo lo que Marcela mencionaba es esa parte que a veces no nos damos cuenta que estamos modelando. Y cuando compartimos, ¿verdad?, las experiencias con otro colega que nos dice, wow, qué estrategia, ¿verdad?, más importante, no lo había pensado así, pues también nos da un poco de, por decirlo así, nos valida la estrategia que tal vez nosotros estamos probando, ¿verdad? Y nos insta a seguir haciéndola, refinándola, mejorándola y pues pensando también en otras estrategias de la misma naturaleza. Sí, qué importante es intencionar. Ujú. Hugo. Ahora sí, hola, hola a todos y todas. Hola. Gracias, Helen, por la presentación. Sumándome justamente a las palabras de Andrea, Marcela, Daniela, que muy interesante y justamente esta instancia como formador de formadores resultan muy eh, importantes porque resulta súper desafiante enseñar a gente que tiene que enseñar. Entonces, uno se formó como profe, bueno, yo soy profesor de formación, pero es difícil después, o sea, nadie te enseña a enseñar, entonces es interesante. Y como bien mencionan ustedes, además venimos de cierta escuela un tanto distinta a la actual, en donde muchas veces los cursos de matemática en particular, y bueno, y al menos en la malla que tuve de pedagogía, había poca didáctica, de hecho casi no había. Si mal no recuerdo, había una didáctica o dos con suerte, era más eh, matemática en aquel entonces la malla, y de hecho teníamos dos prácticas. Con eso ya digo todo, dos prácticas que eran al último año. Entonces era una práctica observacional y una que era de involucrarnos en una unidad. Y ahora hay cinco prácticas, por ejemplo, que en cada una de ellas el estudiante ya tiene que diseñar, enseñar, etcétera. Entonces, cómo notamos cómo va cambiando y cómo se va fortaleciendo la formación de profesores y cómo nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo que dicto el área disciplinar matemática, tengo que adaptar mi clase a profesores de matemática. Entonces, no es lo mismo dictar ingeniería matemática, por ejemplo, o a licenciatura en matemáticas porque el perfil es distinto. Ujú, Entonces, más bien la clase, si bien tengo que cumplir con los estándares y enseñar el conocimiento disciplinar, también tengo que motivar a los estudiantes a reflexionar acerca de cómo yo veo la matemática y cómo motivarlos también en que otros se encariñen con la disciplina matemática propiamente tal. Entonces, respondiendo a la tercera, que es qué acciones específicas realizamos en nuestra clase, generalmente yo los invito a los estudiantes a que reflexionen acerca de dónde ellos pueden ver el conocimiento disciplinar que yo estoy enseñando, ya sea en cursos de estructura algebraica, ecuaciones diferenciales, etcétera, en cómo ellos lo ven en su vida diaria, ya sea en el arte, en otras disciplinas,
y cómo poder, por ejemplo, bajar eso, si bien no con la misma Mm, densidad, a estudiantes de educación media. Entonces, por Ujú. ejemplo, en álgebra abstracta, que es un curso que, como su nombre bien dice, le tienen miedo a los estudiantes, que es bien abstracto, le he mostrado acerca de la Alhambra, hemos visto cómo, por ejemplo, en el arte vemos mucho el grupo de simetría, mm, y poder mostrar eso quizás en feria de ciencia en el colegio. Y no tienen por qué el estudiante hablar de grupo, no tiene por qué hablar de anillo, pero sí evidenciar que estamos inmersos en computación, en matemáticas, en física y que constantemente estamos haciendo uso de la ciencia matemática. Inclusive, por ejemplo, el lineal con el celular. Yo les digo, ustedes entienden que cuando uno gira la foto, en realidad lo que estamos haciendo es aplicar una matriz, una transformación. ujú. Entonces, en realidad, cuando el estudiante dice, ¿para qué me sirve esto? Estamos constantemente utilizando matemática. Entonces, yo lo que hago como profe es justamente hacerme cargo de eso, onda, hacer actividades y planificaciones distintas hacia o clase de ingeniería o a pedagogía o a Ujú. medicina, porque en realidad son perfiles diferentes y los ejemplos también son distintos. Gracias. Eso, así que Sí, gracias por la presentación gracias, Hugo. y por Sí, esta oportunidad. es muy importante porque también el modelaje no solo se da, como usted dice, no solo se da en los cursos de didácticas o en la parte pedagógica, es que también cuando yo estoy enseñando matemática tengo que modelar propiamente cómo se enseña ese contenido. Y aunque no sea un contenido escolar, pues sí puedo también, como usted lo menciona, porque esa pregunta de ¿para qué sirve esto? También se la van a hacer a uno en secundaria. ¿Para qué sirve la fórmula notable, verdad? Yo nunca usaba la fórmula notable, dicen ellos. Y entonces también esa práctica de estar preparado de cómo, dónde, qué busco para justificar, para qué sirve, es otra manera, ¿verdad?, de modelar o preparar o hacer esa dirección hacia lo que ellos van a tener que enfrentar en sus aulas. Ujú. Sí, no tan solo, ¿cierto?, en los ramos, sino que yo creo que incluso cuando estamos en recreo, cuando no estamos enseñando, también hay instancias de modelación, porque en esas instancias muchas veces retroalimentamos y la forma en cómo retroalimentamos también, cómo nos comunicamos con el otro también es una instancia de modelación. Entonces, eh, eso. No sé, ¿alguien más que quiera compartir, eh, responder a alguna de las preguntas que quedan ahí por responder? Eh, Damos la palabra. Creo que quiero hacer Ah, una reflexión con Redfit. bueno, Nosotros acá en la red tenemos un curso de formación donde en ese curso miramos nuestra práctica. ¿Cierto? Estudiamos nuestra práctica, estudiamos la innovación. Marce, sí, ayúdame nomás, ¿cierto? La innovación y se me fue la otra palabra. La indagación. La investigación. indagación, la investigación. Eso. Y eso nos permite mirar, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos, también nos mostraron la self-study, el estudio de mi propia práctica. Pero, Helen, yo creo que hoy nos vienes a dar otro componente. Cómo nuestra práctica es modelo para otros, es modelo para los que formamos. Cómo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, en cada uno de los ramos, ¿cierto? No tan solo en los didácticos, sino que en los disciplinares, en los pedagógicos, en las prácticas, marcan a estos estudiantes. Y estoy acordándome, por ejemplo, de mis profesores. No puedo olvidar, voy a guardar el nombre de aquel profesor, porque había gente que llegaba solo con un plumón a la sala. Y yo decía, oye, pero ¿cómo no va? Es mi perro. ¿Cómo no planifica algo más? Es como todo muy improvisado. Entonces, incluso hay prácticas que nos muestran que no son buena práctica. Luis sigue ladrando. Entonces, hay ejemplos que no son buenos ejemplos. Entonces, esos también nos marcan a nosotros como formadores de formadores. Eso, Marce, Hugo, no sé, Ah, Sí, no, un alguien. comentario chiquito, pero está la Marce primero, así que no, Marce, dale dale nomás. nomás. Sí, no, cortito, que justo la Andrea me dio pie para algo que fuera del aula de clase uno también está formando justamente a los profes, porque, bueno, yo acá los veo constantemente a mis estudiantes, entonces los saludo, nos vemos, etcétera.
Y una de las cosas interesantes que también lo invito a ellos a hacerlos cuando hagan clase, y así también quitar de algún modo da una clase más horizontal. Eh, ocupar ejemplos o cosas que a los chicos les interesa. O sea, por ejemplo, no sé, yo estoy lleno de meme o viendo historia, entonces no sé, la semana pasada, por ejemplo, yo estaba utilizando en una clase de modelamiento el tema de la trayectoria del Beyblade, porque estaba muy el tema de en las redes sociales el Beyblade, con el tema del villano, el coleccionista, etcétera. Entonces los chicos estaban todos inmersos con el Beyblade, las Mm, redes sociales también. Entonces, cuando uno pesca eso, es una estrategia, yo le digo, disculpen por abusar la palabra, pero digo una estrategia didáctica. Yo digo, la ocupo porque los chiquillos al tiro aprenden, o sea, pescan. Es como, oye, el profe está dando de Beyblade, oh, profe, usted sabe del villano, y como que uno en realidad con ese enganche, que es un contexto que para ellos es motivante, actual, etcétera, uno puede meter matemática o la ciencia que sea y se involucran en él. Entonces, de eso de algún modo como dice la Andrea y dicen todos ustedes, forma de algún modo un modelo que ellos pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser así como profe tal vez cuando ujú, haga clase en la media. Y voy a hablar, no sé, del anime que esté popular, de la serie que esté en la boca de todos, etcétera, para ujú, motivarlos, con cosas muy chicas tal vez para uno, pero para ellos significa harto. ujú, ujú. Sí. Eso. Es verdad, Hugo. ¿Y sabes qué estoy leyendo esa? ¿Qué tipo de desarrollo profesional sería pertinente para entrenarnos en el modelaje? Y digo, ¿en qué momento no hay modelaje? Mm, ¿En qué momento no? Es como, no encuentro que estén todos, no sé. ujú, ujú. Sí. Oye, De yo me hecho, voy a agarrar algo, ujú. perdón, perdón, No, dale, no, Kelly. adelante, no, adelante. No, es que me quedé con algo justamente lo que dijo Hugo, esto de engancharlo con las cosas que a ellos les gustan y darle sentido a lo cotidiano. Porque sabes que yo de repente también uso como ejemplos, no sé, el contenido matemático que hay en hacerte un café. Y yo les digo, oye, usted, le digo, no es que uno le ande poniendo las etiquetas a la vida, así como, oh, ahora voy a usar razón y proporción. Le digo, pero uno tiene ese conocimiento. O ponte tú, no sé, cuando yo les digo, oye, si queremos cruzar una plaza y cruzamos por la diagonal de la plaza, porque es más corto el camino, es porque, ¿cachai? Estamos calculando tal cosa. Y me dicen, pero profe, me dice, si esto nos hubiesen enseñado así en el colegio, hubiésemos aprendido mejor, esto hubiese sido distinto. Entonces, igual, por una parte digo, oye, qué fuerte que ellas vengan con una enseñanza tan tradicional y con los traumas de la matemática, Mm, pero por otra parte digo que bueno que por último le están dando como un cambio a la idea de la sí. matemática y que espero así como que ellas puedan replicarlo en algún momento y cambiar efectivamente sus prácticas y vincular la matemática con lo cotidiano, porque yo les digo, oye, lo que hay que hacer es buscar lo matemático en lo cotidiano y no tratar de forzarlo al revés, no partir de lo Mm, abstracto y forzar en qué lo metemos. ujú, Entonces a mí me encanta cuando efectivamente así como de verdad que veo como que se iluminan y me dicen, profe, nunca lo había visto así y ojalá me lo hubiesen enseñado así. Entonces como también, pucha, metamos lo cotidiano, como dice luego, oye, ahora que están metidos que revivieron los Beyblade, ponte tú el otro día estaba haciendo una clase y las chiquillas, los personajes que utilizaron era Bombardino Capuchino, el tralalero tralala, que son cosas que están de moda y que les gustan, que igual, sí, aunque tengan meteño, igual siguen siendo niños todavía, po. Entonces esas cosas le dan como sentido a engancharlos. Sí, o en el mismo gimnasio, como ahora también muchos estudiantes van al gimnasio y llegan con sus bolsos, sus shakes de proteína. Yo les digo, oye, ¿tú crees que en la prensa de pierna levantáis los 300 kilos que ponéis? No, pues si hay un ángulo ahí de elevación, tiene un diagrama de fuerza, lo multiplicáis por un coseno del ángulo. Modelemos esa situación y todos quedan ahí como, oh, o las poleas. Entonces hay otras situaciones de la vida cotidiana que uno puede, la pueden matematizar, que es la idea al final. ujú, Sí, po. ujú. Mira qué interesante porque como decía ahora Marcela, a veces en ese caso, ¿verdad? Forzamos más bien la teoría, que la teoría y agarramos lo cotidiano y tratamos de que calce a la fuerza. Y eso es bastante ficticio, pero si estamos ya como también acostumbrados a más bien identificar en lo cotidiano lo matemático y podemos mostrar a los estudiantes que no es que yo me tuve que ir a buscar un ejemplo súper complejo, ¿verdad? Para evidenciar que la matemática estaba ahí, sino que me puede surgir de manera más natural, como ahora con el gimnasio, ¿verdad? Que yo como docente soy capaz de tomar diferentes ideas de lo cotidiano para encontrar la matemática ahí
pues ellos lo ven que es un poco más real, ¿verdad? Y que no es que solo el profe, porque el profe tiene este conocimiento, se le van a ocurrir, o porque el profe tiene más experiencia, sino que a mí también se me podría ocurrir. Y entonces es otra manera también de modelar esa solicitud que se suele hacer de que la matemática sea algo cotidiano. Sí. O sea, yo creo que la matemática es el cotidiano, pero también quiero, de esa pregunta que adopté de otro docente, ¿cierto? Otro profe me enseñó también a decir, ¿sabéis qué? Disfrutar el solo hecho de la matemática. Que no es hay algunas partes de la matemática que no van a estar relacionadas con el cotidiano y que solo yo lo disfruto porque es entretenido resolver, porque es entretenido ver la demostración, porque se desarrolla simplemente en la misma matemática. Entonces, Ujú. que también quiero que ellos se lleven de mí, ¿cierto? Que ellos reproduzcan en su propia práctica de algo que yo les enseño, que disfruten de la matemática, ya sea en el cotidiano, ya sea en la misma matemática. Creo que eso me gustaría, que mis estudiantes en formación se lleven, que es el hecho no tan solo de que están trabajando, porque sí, te están pagando por enseñar, pero que también lo disfruten, disfruten lo que hacen, disfruten el enseñar, el ayudar a otro, el permitirle que otro cumpla sus sueños, en formarle para ello. Eso creo que sí. Y esa última pregunta, ¿cómo podrías diseñar actividades de seguimiento que garanticen que lo modelado pase de ser mirado a ser practicado? No tengo idea, no sé cómo hacerlo, Kevin, no tengo idea. Sí. Si no puedes dar la respuesta antes de terminar ¿No? el taller. No, no tengo la respuesta. Y a nosotros nos surgió la curiosidad porque la compañera Paola, ¿verdad? Decía, es que yo les dije claramente, es que se los dije que así, ¿verdad? Era algo que se tenía que hacer. Y cuando ellos hicieron su micro teaching, no lo hicieron, ¿verdad? Entonces ella decía, si esto no lo copiaron ni dentro de una experiencia que fue en el mismo curso, ¿verdad? O sea, durante el mismo semestre, ¿cómo se pueden diseñar o cómo el modelaje podría ser algo que marcara de verdad un momento memorable de que ellos pudieran, ¿verdad? Incorporarlo ya a su práctica, incorporarlo a la práctica. Y yo no tengo la respuesta, pero yo creo que una de las posibilidades es la constancia. Es decir, si varios profes durante varios semestres me modelan que para evaluar hay que hacer esto, o que para el discurso de la clase yo tengo que incorporar tal y tal cosa, yo creo que ya al final, al verlo tantas veces, no queda otra que incorporarlo. Y como antes decía Marcela, ¿verdad? Existen muchas experiencias de formación. Acá en Costa Rica nos pasaba, ¿verdad? Tenemos una parte donde la formación matemática nos la imparten matemáticos puros, así se llama acá, ¿verdad? Las personas que solo se especializan en matemática. Y pues las estrategias docentes, pues algunos podrían tener algo, pero otros se dedicaban a escribir viendo para la pizarra, ¿verdad? Ni siquiera nos volvían a ver si estábamos poniendo atención, si estábamos haciendo cara de no entendí, ¿verdad? Y ellos mismos a veces decían, cuando nosotros nos quejábamos en la pandemia, que no podemos ver las caras de los estudiantes, y entonces nos preguntaban, ¿pero para qué? ¿Para qué las ocupa? Y nosotros, sí, pero es que a partir de las caras de los estudiantes uno reconoce si puede ir más de lento, si tiene que repetir, si. Y entonces ellos no tenían no lo tenían en el panorama esa función. Y entonces yo creo que el que uno modele algo en un curso una vez, pues puede ser que sea muy significativo y que lo vayan a recordar, pero el que se haga en varios cursos o varias veces por varios docentes y que entonces usted diga, mira, si es una práctica, una buena práctica que vale la pena tal vez incorporar en mi práctica, en mi propia práctica, ¿verdad? Entonces, pero no tengo la respuesta, esa es una hipótesis, no sabría decir si no la he probado. Yo te iba a decir que eso es algo que ocurre en Uruguay mucho, que los estudiantes tienen, por un lado, les enseñan matemática a los futuros docentes y por otro lado, didáctica, Ujú, y en general reciben prácticas totalmente contradictorias. ujú, No es que todos los que les enseñan matemática sean así contra el pizarrón, digamos, ujú, sin mirarlos, pero muchos sí, están como ujú, centrados solo en la matemática. Y eso, esas prácticas después me parece que el estudiante
cuando va a su práctica docente o cuando empieza a trabajar ya como docente, termina como capaz repitiendo esos modelajes implícitos que recibió cuando era estudiante de secundaria, ¿no? Ujú, Lo que vio hacer a sus correcto. profesores, de cómo daban los temas, porque es ahí donde se agarra, ¿no? Con todo, ustedes Ujú, tienen una gran ventaja y es que enseñan didáctica del álgebra, didáctica de la geometría, como así me parece más detenidamente, tal vez que acá en Uruguay, que hay que abarcar tantas cosas en cada curso de didáctica que la didáctica, digamos, mismo de la asignatura, la problematización de la matemática, a veces no da tiempo mucho de hacerlo. ujú, Y no se problematiza en los cursos de matemática pura, digamos. ujú, No la ujú, dan matemáticos, pero igual parece como que si la dieran matemáticos muchas ujú, veces. ujú. Así Eh, es, Dani. A nosotros nos pasa mucho cuando hablamos con ellos y es que ellos dicen, "Yey, pero es que ustedes nos dicen que hagamos esto, pero en los cursos los profes no lo hacen, ¿verdad? Y entonces también ya viene esa contradicción de defender, bueno, ¿por qué usted me dice que esta es la manera en la que yo tengo que ejercer la práctica si yo no la veo? Si esto no es lo que yo veo que se hace. Y por eso digo que debería ser algo, ¿verdad? Algún elemento, aunque sea escoger y que sea algo más constante. Tal vez que como departamento todos vamos a hacer esto, que ¿verdad? Algún elemento y tal vez eso podría marcar la diferencia. Sí, o sea, yo creo que es importante comenzar a marcar esa diferencia. Estamos en el 2025, estamos en un cuarto del siglo XXI, aquel siglo que mirábamos como lejano, ¿cierto? Como Ujú, el futuro, pero que el futuro es hoy. De ujú, hecho, eh, te quiero compartir que hoy día les dejé de tarea a un grupo que les hago, taller didáctico, eh, que les preguntaran a sus abuelos, a sus padres, cómo les enseñaban las clases de matemática ujú, porque tengo preparado, ¿cierto? Un cortometraje sobre la educación en 1925. Entonces, quiero que vean cómo eran las clases en 1925, que lo unan con sus abuelos, y cómo van a ser las clases en el 2045, que no es lejano. Ojo, son 20 años que van a salir y es muy probable que muchos de los que ya están ahí en mi clase en el 2045 estén haciendo clases. ujú, ¿Qué clases vamos a hacer en la mitad del siglo XXI? Y que son las clases que ellos van a tener que hacer. ujú, Así que veamos qué sale de ahí. ujú. Helen, te quiero dar las gracias por este taller muy reflexivo que nos hace, nos integra, ¿cierto? Un componente más en nuestra red, que es nuestra práctica ahora como modelo, ¿cierto? Hacer modelaje de ellos. Así que te quiero dar las gracias desde acá, desde este fin del mundo, ¿cierto? Donde nos estamos, hoy día no nos estamos congelando tanto, pero hay días que nos hemos congelado, ¿sí? Así que eso, Elena, no sé si quieres agregar algo a alguien del público, ¿cierto? Para despedir a Helen. No, bueno, primero también agradecer, Helen, feliz de que esté, que sea este un taller internacional que tenemos a Daniela, que hace tiempo no la veía, así que aprovecho Sí. para saludar a Daniela, con mucho gusto. Y yo solo como reflexionar que algo que interesante que dice Helen, y que igual este modelación es en función del alumno, porque en el fondo no es tanto lo que hace el formador, sino lo que ve el alumno. Entonces yo creo que eso hace que sea una mirada doble, es como un zoom que tenemos que hacer, y eso es desafiante, porque uno en hacer clase uno está como muy concentrado y esto implica como un poco desdoblarse y ver qué está viendo el alumno, ¿ya? Y yo creo que los alumnos ven mucho de las cosas que nosotros hacemos. Así que en ese sentido, creo que también comparto con Andrea, nos hace que complejicemos más nuestras prácticas docentes, le agreguemos más componentes. Y qué interesante hacerlo basado en evidencia como en este estudio que nos comparte Helen. Así que nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a subirlo a Redfin, que también para que tú lo puedas compartir con tus colegas y para que también las personas que no pudieron asistir lo puedan ver. Así que vamos a dar por terminado este taller. Un abrazo a Muchas todos. gracias. Un saludo grande, Hasta Elena, luego. para Gracias, vos y para Helen. Gracias, todos. Dani. Un Muchas abrazo a todos. gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias a gracias, ustedes por Helen. We love you. invitarme. Chao, Gracias, chao. Chao, Helen. chao, chicos, que estén Hasta todos luego. bien. Chao, Chao. chao.